de la ponencia. Y, y bueno, vamos a iniciar con la ponencia. Voy a compartir mi pantalla ah, para poder iniciar. No sé si me Sí, pueden ya, habilitar la opción ya compartir está ya. pantalla. Ya. Eh, bueno, el- ¿se aprecia mi pantalla, por favor? Así es, Johan. Ya. Eh, eh, no sé, ¿pasó algo? Ya. Ya, bueno, se está visualizando entonces. Ya, a lo que iba es que muchas veces hemos visto cursos de Revit, ¿no? De, de Revit, de BIM, de distintas empresas, ¿no? Y en distintos canales de YouTube, tal vez, en distintos lugares. Pero lo que no nos enseñan en realidad es que para trabajar un BIM correcto o un metrado, un proyecto de manera correcta, de acuerdo a los estándares nacionales que tenemos, debemos de seguir ciertos protocolos, debemos de utilizar ciertas herramientas y conocer cierto número de, de herramientas y estándares que les voy a presentar a continuación. ¿Ya? Bueno, este es el curso, ¿no? Bueno, la ponencia Metrados de estructuras con Revit bajo estándares de la norma peruana. Para eso debemos de tener un conocimiento de ciertos términos, ¿no? Primero, la norma técnica peruana de metrados es metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas. Ese es su nombre completo. Primero, ¿qué es un metrado? El metrado es el proceso ordenado mediante el cual se extrae la cuantificación por partida de cantidades de obra a utilizar. En conformidad con el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es el cálculo o la cuantificación por partida de la cantidad de obras a ejecutar mediante un proceso ordenado, ¿no? Luego, el curso, bueno, la ponencia es de estructuras, ¿no? Y para eso tenemos que tener conocimiento de los ítems del metrado de estructuras, ¿no? Por ejemplo, en acá lo separé por los cuatro principales, ¿no? Tenemos el movimiento de tierras, las obras de concreto simple, obras de concreto armado y las estructuras metálicas. Nosotros, cuando empecemos a trabajar en el software Revit bajo un estándar de la norma, debemos de respetar desde ya la itemización que nos ofrece la norma, ¿no? Bueno, primero tenemos que conocer, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un metrado de estructuras acorde a la norma peruana? Me refiero no necesariamente un metrado con Revit, sino un metrado normal, ¿no? Primero se tiene los componentes o los módulos, ¿no? Normalmente cuando estamos en la etapa de anteproyecto, se separa el, el proyecto, ¿no? Se separa en obras exteriores, puede ser en aulas, puede ser en, ¿no? Obras provisionales, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos de saber es que cualquiera de los elementos que modelemos, que hagamos, que creemos, que simulemos en Revit, tienen que estar asociados a un componente. ¿Por qué? Porque la norma peruana y en la fase de anteproyecto lo separa en componente y esa misma itemización, ¿no? Ese mismo nombre, ese mismo componente llega hasta la fase de proyecto, ¿no? Por ejemplo, en acá tengo un fragmento de lo que es el metrado de un proyecto de Proniet, ¿no? En acá tengo que se ha separado por módulos, ¿no? Obras exteriores, cerco más ingreso, los módulos y la demolición. Entonces, tenemos que, desde este momento, saber que debe haber una característica no gráfica en nuestro modelo Revit que refleje
esta característica que va a ser llevada a nuestro metrado final de acuerdo a la norma peruana, ¿no? Luego tenemos que conocer que normalmente los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en acá los módulos están separados en bloques o sectores, ¿no? Eh, este es el plano clave de un hospital, por ejemplo, y lo separan de esta manera, ¿no? Bloque A, sector 1 y 2, bloque B, bloque C, bloque D. Entonces, nosotros, aparte de conocer los componentes o módulos, también debemos de, de saber a qué bloque o sector va a pertenecer todos los elementos que se modelen o se creen en Revit. ¿Sí? Luego, también tenemos un ejemplo de buenas prácticas acá del metrado, que se separa por niveles, ¿no? Tiene que estar separado un metrado por niveles. Entonces, esto mismo tiene que reflejarse en el software, ¿sí? Ahora, existen más características, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos un metrado en la universidad, ¿cómo metramos? Por ejes, ¿no? Y necesitamos conocer las dimensiones, ¿no? Entonces, aparte de conocer todas las otras propiedades que ya hemos visto, ¿no? Componentes, bloques, niveles, ambientes, también debemos agregarle información que nos ayude a identificar los ejes, ¿no? Y las dimensiones de los elementos dentro del proyecto, ¿no? Ahora, también debemos de tener una codificación de lo que son los nombres de los elementos y los nombres claves. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el nombre de un elemento, si se aprecia, es Zapata 1, ¿sí? Pero su nombre clave va a ser Z-1, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a identificarlo tanto en los planos como en el proyecto, en la fase de elaboración de proyecto y en la fase de construcción, ¿no? Ahora, ya hemos visto algunas características que el software, no, que el metrado o el reglamento de metrados nos exigen, ¿no? Para que un metrado se lleve de manera ordenada. Ahora vamos a conocer algunas características del software Revit, ¿no? Que nos va a ayudar a llevar todas esas características de la norma peruana hacia el software. ¿Para qué? Para hacerlo un proceso ordenado, entendible y que se pueda modelar acorde a ello. Entonces, bueno, ¿qué es Revit? Revit es un software para BIM que agrupa todas las disciplinas, ¿no? Arquitectura, ingeniería y construcción en un entorno de modelado unificado para crear proyectos más eficientes y rentables, ¿no? Entonces, acá, ¿qué te está diciendo? Que Revit es un software BIM, ¿no? Y que todo lo que implica BIM va a estar dentro de este software, ¿no? Entonces, podemos modelar, simular, hacer edificaciones eficientes, rentables, análisis de incompatibilidades, todo ello nos puede ayudar el software Revit, ¿no? Ahora, en Revit existe una cierta jerarquía de los elementos, ¿ya? ¿Por qué estoy presentando estas jerarquías? Porque más adelante vamos a poder enlazar estas jerarquías con los ítems que nos da la norma, ¿no? Por ejemplo, el OE2, que es estructura, lo podemos enlazar con la disciplina estructuras del software. Entonces, para ello, debemos de conocer cuáles son las jerarquías, ¿no? En el software. Primero, tenemos que Revit tiene 5 disciplinas, ¿ya? Arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, mecánicas y una sexta que no agrupa elementos, pero que también se considera a veces que es la coordinación, ¿ya? O sea, en acá
Las categorías, ¿no?, pertenecen a una de las 5 disciplinas y la coordinación como que abarca todo. Luego tenemos las categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías son las características comunes que tienen los elementos en Revit, ¿no? Pero estas han sido separadas acorde al fabricante del software. Entonces, va a haber en muchos casos que estas no se, no se parezcan a lo que tenemos en la realidad. Y lo que nos toca a nosotros es modificarlo o agregarle características. ¿Para qué? Para que vayan una con la otra, ¿no? Bueno, luego tenemos familias, tipos y ejemplares. Esto más que todo corresponde al modelado. Quería conocer estas tres primero con ustedes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las categorías que tiene el software Revit? Estas son, ¿no? Por ejemplo, en acá tenemos una categoría que se llama Structural Foundation. Revit no separa lo que es zapatas aisladas, zapatas corridas, ¿no? Cimentaciones aisladas, cimentaciones corridas o plateas de cimentación. Los agrupa en uno solo, que es Structural Foundation. Ya va a ser deber nuestro, ¿no? Nuestra tarea, agregar una característica adicional. ¿Para qué? Para que utilizando esta categoría podamos diferenciar lo que es cimentación aislada, cimentación corrida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por esto es necesario conocer cuáles son las categorías de Revit, porque nos va a tocar, eh, acá está, nos va a tocar cada uno de los ítems, ¿no?, que corresponden a la norma peruana, asociarlo a una categoría, ¿no? Bueno, volvamos. Ahora vamos a hablar un poco del nivel de información, ¿no?, necesaria. Ustedes ya, bueno, universitarios, ya tienen conocimiento de BIM. En mis tiempos no nos hablaban de BIM todavía. Eh, bueno, que, que BIM se compone de dos partes, ¿no? Un modelo BIM, un nivel de información BIM, se compone de dos partes, lo que es el LOT, ¿no?, y el LOI. Y puede tener eh, un LOIN, ¿no? Bueno, LOIN le han puesto ahora, en la última conferencia que asistí del MEF. eh, mm, Puede tener un LOIN desde el 0 hasta el 500, ¿ya? Tomando en cuenta que esto va a ser la suma promediada de cada uno de ellos, ¿no?, del nivel de detalle y el nivel de información. ¿A qué me refiero con el nivel de detalle? Es el nivel de detalle gráfico. Por ejemplo, ustedes, nosotros, cuando vemos una maqueta, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos entender que, digamos, es una edificación, que está hecho de tales materiales, ¿no? Podemos extraer cierta cantidad de información de esa maqueta, ¿no?, con solo observarla. Pero, por ejemplo, de esa maqueta no podemos conocer los materiales, ¿no? No podemos saber si tiene concreto, ¿no? Porque simplemente madera, 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 madera. O no podemos saber la calidad de la pintura, no podemos saber el concreto que han usado en ella, ¿no? Han utilizado un concreto 210, 280. ¿Cuál ha sido el concreto utilizado en esa maqueta? ¿Ya? Pero, ¿no?, el LOT o la información gráfica nos da una idea mental de cómo es el proyecto terminado, ¿sí? ¿Me entienden? De cómo debe quedar nuestro proyecto. Ahora, aparte, tenemos el LOI, que es el nivel de información. ¿A qué se refiere con nivel de información? Cuando nosotros hablamos o escuchamos de BIM, sabemos, ¿no? BIM es Building Information Modeling, pero no nos dicen que esa sigla de BIM, Building Information Modeling, modelado para la información, para la construcción, ¿no?, necesita sí o sí un software.
es necesario trabajar bajo un software. ¿Por qué? Porque, volviendo acá, ¿no? A la maqueta no le podemos preguntar qué material o qué obrero hizo tal proyecto. Pero en un software, ¿no? En un proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá, ah, ya, en un proyecto, sí podemos preguntarle, en un software, sí podemos preguntarle cuál es la información no gráfica. Podemos seleccionar elementos, ¿no? Y saber cuál es la información no gráfica que se tiene, ¿ya? Bueno, ya tenemos información gráfica e información no gráfica, y esto compone el LOIN que tiene de un nivel de 1 a 500, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Este es un pequeño colegio cuando trabajaba acá en el gobierno regional, y podemos observar, ¿no? Ya tenemos la maqueta, ¿sí? De cómo va a quedar el, el proyecto, ¿ya? ¿No? Ya sabemos más o menos cómo va a quedar la estructura del proyecto. Lo que no sabemos nosotros, por ejemplo, ¿qué es este elemento? Por ejemplo, si nosotros seleccionamos cualquiera de estos elementos, podemos darnos la idea, ¿no? En acá, por ejemplo, es cimiento más sobrecimiento de 50 y 5 más 0,70, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una columna en L de 0,45 por 0,45, donde el ancho menor es 0,25 y 0,25. También tenemos que su nombre clave, ¿no? Es C3. Estas características nosotros podemos preguntar a un modelo BIM únicamente. ¿Por qué? Porque si fuera una maqueta no sería interactivo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando en la diapositiva? Eh, de que es muy importante tanto la información gráfica como la información no gráfica, ¿no? Entonces, es importante lo que vemos y la información que nos puede ofrecer los elementos, ¿ya? Ahora, ¿qué era el LOIN? El LOIN, ¿no? El LOIN que habían puesto, que era la suma, Level of Information Net, ¿no? Nivel de información necesaria para satisfacer los objetivos relacionados a la información de una inversión en cada proceso de intercambio de información. Entonces, nosotros, ¿para qué vamos a hacer un modelado? Tal vez en una etapa universitaria podemos hacer, modelar para practicar o para cierta cantidad ciertas características que necesitemos, ¿no? Para impresionar a alguien, etcétera, etcétera. Pero en el campo laboral, nosotros estamos prestos a un contrato, a un TDR, ¿no? Y en esos términos de referencia, nos deben de exigir, nos deben pedir cuál va a ser mi LOIN, cuál va a ser mi LOT, cuál va a ser mi LOI, ¿no? Nosotros tenemos que ya estar viendo eso desde la fase de proyecto. Entonces, nosotros siempre nos vamos a tener a unos términos de referencia. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de inversión, ¿no? Para el intercambio de información, ¿no? Luego de eso, teníamos las otras características, ¿no? Ya hemos conocido más o menos lo que era el nivel de detalle y el nivel de información, o sea, qué tenemos que modelar, qué tenemos que crear en los proyectos. Luego de eso, hemos visto las categorías, ¿no? De los elementos. Les dije que, que todos estos elementos van a tener que enlazarse con, con ciertos ítems. ¿Para qué? Para utilizando estas categorías, modelemos estos elementos correspondientes a la norma. Ahora, existían más características que necesitábamos en el modelo, en el metrado. ¿Para qué?
para que el proyecto se lleve de manera ordenada. Por ejemplo, los componentes, los bloques, los ambientes, ¿no? Los ejes, las dimensiones, nombres, ¿no? Etcétera, etcétera. Para eso, en el software Revit existe lo que se llama los parámetros, ¿ya? ¿A qué me refiero con parámetros? ¿No? Son estas características no gráficas que tienen todos los elementos en el software. Por ejemplo, acá dice nota clave, ¿no? Keynote, model, manufactura, tipo de comentario, URL, descripción, código de ensamble, costo, marca de tipo, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos es un parámetro, ¿ya? Y estos parámetros, estas características, nosotros podemos agregar, crear en el software. ¿Para qué? Para que se asigne a los elementos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría crear acá un parámetro que me diga bloque, ¿no? O que me diga componente, ¿ya? Y cada uno de ellos van a tener que ser llenados manualmente, ¿no? O sea, Revit no consiste únicamente, termine de modelar y listo. También consiste en toda esa información no gráfica que vamos a entregar a nuestro cliente, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos repasando esto? Porque estas características, ¿no? Que estamos viendo nos van a ayudar a encontrar, a observar, a ver y a llevar un mejor control o un mejor metrado cuando trabajemos el software. ¿Así? Entonces, ¿qué son los parámetros? Son propiedades de los elementos que conforman el modelo, incluyendo no solo elementos de modelado y de anotación, ¿no? O sea, no solo el modelo o las cotas, ¿no? Todos los elementos, todas las líneas, etcétera, sino también vistas, planos, o sea, todas las características gráficas y no gráficas corresponden a parámetros. Todos los elementos en Revit tienen parámetros, el nombre de sus propiedades o atributos. O sea, si nosotros ya estamos viendo en nuestra cabeza cómo va a ser un metrado acorde a la norma peruana, debemos tener en cuenta estos dos conceptos, ¿no? Uno era el de categorías y el otro era de parámetros en Revit. Chicos, ¿hasta acá alguna duda para continuar? Cualquier duda, pueden interrumpirme o pueden escribirlo en el chat, por favor. ¿Ya? Ahora, tenemos la integración. Ya hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son las características de la norma peruana que necesitamos y cuáles son las características del programa que nos pueden servir? ¿Para qué? Para llevar esto de el metrado acorde a la norma peruana de mejor manera. Ahora, estos dos tenemos que integrarlos, ¿ya? Tenemos que buscar integrar las características de la norma peruana con las características que nos ofrece el software, buscando establecer una correspondencia entre ambos, que se puede llevar de manera ordenada, que se deba llevar de una manera ordenada y entendible, ¿no? Por ejemplo, en acá estamos haciendo una integración. ¿De qué cosa? Los ítems que nos da la norma peruana con las categorías, ¿no? Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿con qué categoría voy a modelar las estructuras de sostenimiento y excavaciones? Con muro estructural, ¿no? ¿Con qué categoría voy a modelar sobre cimientos? También con muro estructural. Pero agregaré características o parámetros adicionales. ¿Para qué? Para que esto se pueda hacer de manera más entendible, ¿no? Ahora, es de preferencia, ¿no? Que cuando empecemos con el modelado, también le creemos un itemizado
o un parámetro, ¿no? Acá, por ejemplo, le puedo crear un parámetro que me represente al ítem que pertenece a este, ¿no? Cosa que más adelante puedo incluso filtrarlo por ítems, ¿ya? Ahora tenemos las características no gráficas que se deben enlazar a los parámetros, ¿no? Por ejemplo, en acá le he creado una característica no gráfica para las vigas, ¿no? Que me dice, es una viga rectangular, una viga rectangular, una viga rectangular, ¿no? Sé que a simple vista se puede observar ello, ¿no? Pero cuando trabajamos con modelos muy grandes, es necesario llevar todas las características o conocer todas las características que va a comprender nuestro modelo. ¿Por qué? Porque mientras más información gráfica y no gráfica tengamos, uno, la computadora va a empezar a procesar, a demorar un poco más procesando la información. Y dos, para nosotros va a ser difícil retroalimentarnos, ¿no? Va a ser difícil encontrar un error que hayamos cometido, ¿no? Sí, chicos, entonces es necesario definir todas las propiedades que va a comprender primero. Y bueno, chicos, esto es el tema de las diapositivas. Ahora empecemos con el software en sí. En las diapositivas, chicos, ¿han tenido alguna duda? Por favor, necesito sus dudas. ¿O existe alguna pregunta? Por favor. Ya. Bueno, entonces, lo que pretendemos ahora es, ¿no? Es crear un metrado, ¿no? ¿No? Acorde a la norma, con el itemizado correspondiente, ¿no? Y que pueda extraer propiedades que me permitan llevarlo a, que me permitan que esto sea de manera muy entendible en el proyecto, ¿sí? Y que esta información que estoy extrayendo del software, que voy a extraer del software más adelante, deba de reflejar que hemos trabajado con un orden y siempre enfocándonos o esperando llegar hacia la norma peruana, ¿sí? Entonces, para ello, eh, vamos a, vamos a empezar desde una plantilla en blanco, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la información que necesitamos primeramente, ¿no? Necesitamos, recuerdan, agregarle una característica. Es más, voy a abrir eh, una plantilla que nos trae por defecto Revit para que todos compartamos la misma información. ¿Ya? Ahora, como ven, no trae ningún elemento, ¿no? Primero, para trabajar un proyecto, acorde a la norma peruana, tenemos que respetar las unidades que nos piden, ¿no? Nosotros trabajamos en metros, ¿no? Y de preferencia trabajamos con 2 decimales. Ya hemos hecho el primer cambio, ¿no? Hemos cambiado las unidades del proyecto. Luego de eso, nosotros necesitábamos, ¿qué cosa? Ejes, ¿no? Para encontrar, para ubicar cualquiera de los elementos en todo momento, ¿no? Por ejemplo, acá estoy creando ejes al azar y vamos a empezar con el modelado, ¿ya? Ya tenemos los ejes, ahora necesitamos agregar características, les dije, ¿no? Vamos a aprender
a agregar características o parámetros, ¿sí? Entonces, para ello, nos vamos a ir a la pestaña. Una consulta, chicos. ¿Ustedes están también con el software trabajando o cómo están haciendo? ¿O solamente están prestando atención a la conferencia o al taller? No sé si, Katia, me puedes contestar eso. Están trabajando con el... Bueno, me parece que ahorita lo que están haciendo es prestándole atención al taller, según Ya, los comentarios. ya. Bueno, entonces, eh, primero, para cambiar las unidades, nos vamos a la pestaña Gestionar o Manage en inglés y ponemos Unidades de proyecto. Y en acá hacemos clic en ello y podemos cambiar las unidades. ¿Sí? Ahora, luego de ello, para crear los ejes, rejillas, ¿no? Tenemos, nos vamos a cualquiera de estas pestañas, que es Arquitectura o Estructura, y en acá buscamos el comando rejillas, ¿no? Grid en este caso. Nosotros también tenemos, bueno, van a abrir el programa, entonces está bien, los voy a esperar. Nosotros podemos utilizar el comando gr, ¿no? Los comandos en Revit son un poco más sencillos. No es como en el AutoCAD. Por DLI, Enter, por ejemplo, escribías, ¿no? En Revit es más sencillo. Simplemente utilizas, ¿no? Por ejemplo, acá en muros, pueden ver mi pantalla, tiene un comando WA. Cualquiera de los elementos que creemos, simplemente vamos a apretar esas dos teclitas. Por ejemplo, grid GR, ¿no? Y con esto, de esa manera, he creado los ejes. Ahora, para hacer las cotas, ¿no? Simplemente voy a utilizar lo que es el comando D o me voy a ir a la pestaña Anotar y voy a buscar una cota alineada. ¿Sí? En este caso, en este sentido, en el sentido vertical, hemos creado las rejillas a 4 metros, pero en las rejillas horizontales no le hemos puesto un espaciamiento exacto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si mis rejillas deberían estar a 3 metros? Simplemente selecciono, hago las cotas, selecciono una rejilla y puedo hacer los cambios. Desde acá ya me facilita un poco el software, ¿no? O si deseo que estas tres rejillas tengan el mismo espaciamiento, simplemente le pongo equals, ¿no? Entonces, ya tenemos creado las rejillas, las unidades, ya conocemos, ¿no? Ahora vamos a empezar con las características eh, que íbamos a agregar. ¿Ya? Recuerden, íbamos a utilizar categorías y parámetros en el programa, ¿no? Para agregar parámetros, nos vamos a la pestaña Gestionar o Manage, ¿ya? Y en acá tenemos, ¿no? La pestaña, el icono que dice Información de proyecto. Y en esta información de proyecto me aparece, ¿no? Las características del proyecto. Acá ya le podemos cambiar, por ejemplo, ¿no? Cliente nombre, Congreso eh, ¿no? 2021 le puedo poner, ¿no? Estado del proyecto, etcétera, etcétera. Ya puedo agregar, ya puedo cambiar características, ¿no? Y características del proyecto. Ahora, si yo quiero los parámetros del proyecto ver, le hago clic acá, ¿no? ¿Y qué voy a agregar? Voy a agregar todos los parámetros, ¿no? Todas las características que
hemos mencionado anteriormente en las diapositivas. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda los que están siguiendo? No creo que haya ninguna duda, ¿no? Ya. Ahora, Revit, Revit tiene dos tipos de parámetros si nos basamos en la ubicación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, ¿no? He entrado a gestionar parámetros de proyecto, no teníamos ninguno, ¿por qué? Porque es la plantilla por defecto que trae el programa, añadimos y nos damos cuenta que me pregunta, ¿qué tipo de parámetro vamos a crear? ¿No? Primero el nombre me pregunta, ¿no? El nombre es sencillo, ¿no? Aquí vamos a hacer componente, ¿no? Ya, hasta ahí todo chévere. Pero en acá me pregunta si va a ser un parámetro de tipo o un parámetro de instancia. Estas características de parámetro de tipo y parámetro de instancia, me gusta diferenciarlas como si fueran nombres y apellidos. ¿Ya? ¿A qué, a qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo, acá estoy creando una de las columnas que me ofrece por defecto el programa. eh, Dos columnas, ¿ya? Son dos columnas totalmente distintas, pero que tienen las mismas características. ¿A qué me refiero? Esta columna es de ¿qué? De 30 por 45. Esta columna es de 30 por 45, ¿no? Ambas son columnas de 30 por 45. ¿Y cómo diferencio esta columna de esta columna? ¿No? Sé que son diferentes, pero tienen las mismas características. Entonces, para ello, en el software existe lo que se llama parámetros de tipo y parámetros de ejemplar o de instancia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros de tipo? Selecciono el elemento, pongo editar tipo y son todas estas características. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Todas las características que van a compartir todos los elementos que tengan ese mismo tipo. ¿Sí? Esos son los parámetros de tipo. Todas las características que comparten elementos del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, en acá, ¿qué comparten? Las dimensiones, ¿no? ¿Qué comparten? Su número de OmniClass, ¿no? Su título de OmniClass, ¿no? Este OmniClass es una clasificación internacional. Eso comparten, ¿ya? Por ejemplo, si yo le pongo en marca de tipo, que vendría a ser nuestro nombre clave de nosotros, C1, ¿ok? Esta columna, al ser la misma, ¿no? También ha variado ese C1, ¿ya? Entonces, todas las características que están en esta parte, ¿no? En este recuadro, van a ser parámetros de tipo. ¿Y a qué se deben? Que todos los elementos que, que correspondan al mismo tipo van a compartir. ¿Sí? Ahora, obviamente, esta columna es diferente de esta, ¿no? Pero ¿cómo podemos diferenciar estas dos columnas? Fácil. ¿Con qué? Con parámetros de ejemplar. Ahora, ¿qué son los parámetros de ejemplar o parámetros de instancia? Son todas aquellas características que no comparten, ¿no? Características propias. Podría ser, yo tengo mi hermano gemelo y él tiene un lunar en otro lugar, ¿no? Es una característica. Él se llama diferente. Él está en otro lugar, ¿no? Son todas las características que no se comparten entre elementos, aunque pueden compartirse, ¿no? Podrían o no compartirse, te da derecho a elegir, pero
Los parámetros de tipo, no, sí o sí se comparten. Por ejemplo, el apellido, podría ser, ¿no? Ahora, ¿dónde están todas estas características de ejemplar o de instancia que, que podemos, que nos sirven para diferenciar entre elementos? ¿Ya? Estas características están en propiedades. Por ejemplo, acá que me está mostrando, la localización de la columna es en el eje G1. ¿Y qué ocurre? Tiene razón, ¿no? Esta columna pertenece al eje G1 y esta columna pertenece al eje G2. Entonces, podrán ser igualitas, el mismo proceso constructivo, hasta el mismo maestro puede haberlas creado, pero ambas están ubicadas en ejes diferentes. Eso es las características o los parámetros de tipo y ejemplar. No sé si hasta acá me dejé entender, porque vamos a utilizar estos términos muy seguido. ¿Sí? No hay ninguna duda, entonces, continúo. Ahora, estábamos en parámetros de proyecto, ¿no? Y íbamos a crear parámetros, pero me detuvo porque yo no sabía qué elegir, ¿no? Si era de tipo o de instancia el parámetro, ¿no? Ahora, ya podría componente, ¿no? El componente estoy creando. Ya podría elegir, ¿no? Si va a ser un parámetro de tipo o un parámetro de instancia. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a crear más columnas, ¿ya? Voy a eliminar estos dos. L. Ya, he creado todas las columnas correspondientes a mis ejes, ¿ya? Ahora, yo supongo que este va a ser mi componente 1, ¿ya? ¿No? Eh, y este va a ser mi componente 2, ¿ya? Ahora, este es mi componente 1 y estos dos es mi componente 2. ¿Sí, chicos? Ahora, yo tengo que encontrar la forma de diferenciarlos. Volvemos a la creación de parámetros. Parámetros, añadir, componente. ¿No? Ahora, ¿qué tipo de parámetro yo voy a elegir para componente? Veamos, ¿no? Esta columna va a pertenecer al componente 1. Esta columna va a pertenecer al componente 2. Esta columna, no, esta columna al componente 1 también. Componente 1, componente 1, componente 1. Hasta acá yo elegiría un parámetro de tipo, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esta columna? Tiene las mismas características que esta, ¿no? Pero pertenece a otro componente. Entonces, no necesariamente van a ser parámetros iguales, ¿no? Va a tener que diferenciarse, no en todas las columnas, pero sí en algunas. Entonces, yo voy a elegir un parámetro de instancia o un parámetro de ejemplar. Ya sabemos qué parámetro vamos a elegir, ¿no? Ya le hemos puesto nombre, ya le hemos puesto el parámetro. Ahora vamos a irnos a la disciplina. ¿Es necesario que elija una disciplina? Lo puedo dejar acá, ¿no? En común. Ahora, tipo de parámetro. En este caso, como voy a escribir componente 1, componente 2, componente 3, es necesario que sea un parámetro de texto. ¿Por qué? Porque me va a permitir escribir, ¿no? En los otros casos, no va a ser un número, no va a ser una longitud, no va a ser un área, no va a ser ninguno de ellos. Va a ser un texto. Ahora, necesitamos agrupar este parámetro. Lo podemos poner en parámetros de identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son características de identidad. Ahora, ¿a quiénes necesitamos agregarle ese parámetro?
Primero a las columnas, ¿no? Estamos jugando con columnas. Luego a los pisos, a los floors. Luego a las vigas también necesitamos, al structural framing. Después a las cimentaciones, ¿no? A las cimentaciones, ¿a qué más le podemos añadir? Al acero, ¿no? A los tijerales, a la topografía no sería necesario. A los muros, ¿no? Bueno, a todos ellos podemos agregarle esa característica, ¿no? Y nosotros podemos elegir a cuál más añadirle la característica, ¿no? Entonces, por el momento, quedo ahí. ¿Ya? Ok, ok. Ahora, yo ya tengo mis componentes, ¿no? Mi parámetro de componente. Ahora, yo quiero que esta columna, es más, yo quiero que todas estas columnas tengan la característica de componente 1. ¿Para qué? Para diferenciarlo del resto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo las columnas, me voy a los parámetros de ejemplar, ¿no? A las propiedades, ¿recuerdan? Y en acá puedo escribir que todas ellas pertenecen al componente 1. ¿Sí? Y en este caso, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría? El resto de columnas, ¿no? Pertenecerían al componente 2. Entonces, nosotros ya hemos creado una característica que nos permite diferenciar entre componentes. ¿Está bien? Es más, ahora mismo voy a ir a crear una tabla de metrados. ¿Ya? Voy a ir a nueva tabla de metrados, ¿no? ¿Qué estoy trabajando? Categoría, ¿no? Columnas. Structural columns por el momento, ¿no? Columnas, que era structural columns. Necesitamos saber qué cosa. Primero, familia y tipo, ¿no? Es una característica normalmente necesaria en Revit. Después, el nombre del material, material name, y el volumen del material, ¿no? Suponiendo que estamos calculando el concreto. Ahora, esas tres características ya tendríamos. Nosotros, ¿qué necesitamos de adicional? El componente, ¿no? ¿Para qué? Para diferenciar a qué componente pertenece cada uno de dichos elementos. Y ahora, si yo me voy a mi tabla de planificación o a mi cuadro de metrados, ya podemos darnos cuenta que me diferencia, ¿no? Por ejemplo, espera, voy a cerrar esto y esto. Ya. Ahora, podemos, por ejemplo, esta columna de acá, ¿qué dice? Que pertenece al componente 2. Nos vamos al modelo, efectivamente, ¿no? Este era el componente 1 y estos dos eran el componente 2. Ya podemos diferenciarlos. Ahora, si yo quisiera que esta tabla me agrupe por componentes, ¿qué puedo hacer? Me voy a sus características, ¿no? Y me voy a la pestaña que dice agrupación sorting, ¿no? Y le digo, ¿no? Fíltrame por componentes. Quiero que me separes por componentes. Le voy a poner OK, OK. Entonces, me está diciéndome que estas 6 columnas pertenecen al componente 1 y estas 22 pertenecen al componente 2. Ya estamos trabajando un modelo acorde a la norma, ¿no? Ya estamos desde el comienzo agregando características que nos van a servir para trabajar acorde a la norma. Ahora, luego de ello, ya habíamos hecho componente. ¿Qué nos toca diferenciar? Bloques, ¿no? Ahora, de manera más rápida, le podemos añadir otro parámetro, que va a ser bloques. De igual manera, investigamos, ¿no? Este era bloque 1 y esto era bloque 2, ¿no? Tienen las mismas características, me va a tocar diferenciar únicamente
me va a tocar elementos iguales, pero de distintos bloques. Entonces, es un parámetro de instancia. En acá era texto y está agrupado en parámetros identidad, ¿no? Y en acá de igual manera, ¿no? Los muros, los pisos y lo que vendría a ser columnas, cimentaciones, vigas, acero y tijerales. ¿Está bien? Y esto ya le estoy creando. Ahora, si yo me voy a las características de los elementos, ha aparecido ya bloques, ¿no? Entonces, de igual manera ya puedo diferenciar, ¿no? Estos tres pertenecían, puedo ponerle bloque A, digamos, ¿no? Después, estos de acá, sí sé que pertenecen al componente 2, pero estos van a pertenecer al bloque B y estos de acá van a pertenecer al bloque C. Ahora, tengo que actualizar mi tabla de metrados, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Añadir que también me muestre la característica bloques, ¿no? Y que deseo que también me lo agrupe por bloques. ¿Ok? Ok. Ahora, por ejemplo, en el componente 2 sabemos que todos ellos pertenecen al bloque B. ¿Sí? O sea, estamos utilizando las herramientas que nos ofrece el software adecuando las características que va a necesitar nuestra norma peruana. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? Ninguna creo, ¿no? Todo claro, ingeniero, Ya. gracias. Vamos a continuar agregando las características. Tenemos componente, bloques. Ahora, niveles. Nosotros tenemos ya niveles creados en el software, ¿no? Nivel 1, nivel 2. Entonces, ¿será necesario que creemos un parámetro niveles? No. Ya que ya tiene el software, nos toca simplemente buscar, ¿no? Buscar el nivel. Por ejemplo, acá dice base nivel. Y esa característica ya podemos extraer, ¿no? Del software. Pero, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, en acá eh, se puede más adelante, tal vez, estos son los niveles que nos ofrecen el programa, ¿ya? El nivel 1. Pero conforme va a pasar el tiempo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que es necesario crearle un parámetro nivel. ¿Por qué va a ser necesario? Ustedes que conocen más la definición de BIM, un BIM correcto se lleva de manera multidisciplinaria, ¿no? Entonces, hay distintas personas trabajando en un mismo modelo, en un mismo proyecto. Entonces, es necesario que nosotros diferenciemos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros se llama level 1, level 2, pero para la otra computadora puede llamarse otra cosa, ¿no? Y entonces va a ser necesario estandarizar un parámetro también de nivel. ¿Para qué? Para que todos puedan trabajar acorde a un mismo protocolo. Entonces, a lo que voy que en proyectos pequeños no es, se puede trabajar con el nivel que nos ofrece el software por defecto, pero en proyectos un poco más grandes va a ser necesario crearles un parámetro para diferenciar los niveles. ¿Sí? Entonces, de este parámetro niveles ya quedan advertidos, chicos, ¿no? Ahora, el tema de ambientes en acá. Cuando nosotros metramos estructuras
estamos acostumbrados a algo, ¿no? Columna tal pertenece a, bueno, esperen un toque. Le voy a poner para que la cabecita esté en ambos lados. ¿Ya? Columna tal pertenece al eje G1. Columna tal pertenece al eje G2. Cuando dibujamos muros, de igual manera, ¿no? Muro, esperen, estructuras, muros. Muro tal, pa, hasta acá. ¿Qué le ponemos? Que el muro va desde el tramo, estoy cambiando las características, ¿no? Desde el eje 1 hasta el eje 2 en la grilla G, ¿no? Nosotros así tenemos la costumbre de diferenciar para ubicar los metrados, ¿ya? Pero en arquitectura, ¿no? Los que han metrado arquitectura se dan cuenta que existe, que no se metra necesariamente, coordinación, ¿ya? No se metra necesariamente por ejes. En arquitectura, muchas veces se tiende a metrar por habitaciones, ¿ya? Entonces, arquitectura, rooms, ¿no? En arquitectura, si nosotros vamos a utilizar, normalmente vamos a hacer un metrado de estructuras o arquitectura de acuerdo a la norma peruana, también va a ser necesario agregar disciplinas para el resto de componentes. No sé si me entienden. O sea, también va a ser necesario que le agreguemos un parámetro, ¿no? Mm, gestionar parámetros, ¿no? Ambientes o habitaciones que va a ser necesario que le agreguemos, ¿no? Por ejemplo, le puedo agregar a los pisos, a los walls, y a todos los structural que estoy agarrando, ¿no? Columns y river y truss, ¿no? Es un parámetro de texto, identity data, ¿no? Identity, ya. Ahora, ¿es necesario este parámetro? ¿Por qué? Porque, porque de esta manera también se van a ubicar los otros especialistas, ¿ya? O sea, nosotros al hacer un metrado de estructuras como ingenieros civiles, podemos llevarlo tranquilamente sin ambientes, ¿ya? Pero también, al ser un trabajo BIM multidisciplinario, necesitamos cubrir con las necesidades de los otros especialistas. No necesariamente tenemos que cerrarnos en lo nuestro. ¿Ya, chicos? Ahora, ya le he creado ese parámetro que se llama ambiente, pero no va a ser necesario que lo agregue a mi tabla de planificación de columnas, porque esto voy a metrarlo únicamente con ejes, ¿no? Ahora, ¿qué característica adicional seguía? Ejes y dimensiones, ¿ya? Ahora vamos a agregarle ejes. Como vimos, las columnas que nos trae por defecto el software Autodesk Revit ya vienen con ejes, ¿no? Entonces, vamos a agregar este parámetro que se llama column location mark, ¿no? Entonces, nos vamos a nuestra tabla de planificación y agregamos column location mark. Entonces, ya tenemos el componente, el bloque, ¿no? El eje. Si queremos hacerlo de una manera más ordenada, podemos decirle, ¿no? Que los ejes los ordene en forma ascendente, ¿no? Por ejemplo, E, F, G, A, B, C, D, E, ¿no? Para poder ubicarlos de mejor manera. Ahora ya tenemos los ejes,
¿no? Luego, ¿qué característica adicional vamos a requerir? Los nombres, ¿no? Los nombres. ¿Por qué los nombres? Los nombres que nos ofrece el software, quiero que vean qué es. Column rectangular, bla, 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 bla. No podemos trabajarlo de esa manera. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando nosotros trabajamos bajo un estándar de la norma peruana, tenemos que crearle ciertas características, ¿no? Que nos ayuden a identificarlo y que se vea de manera ordenada. Entonces, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la columna puede ser en acá, ¿no? En acá tengo una columna rectangular de 0,30 por 0,60. Le puedo poner, ¿no? Columna rectangular o columna simplemente, porque la mayoría son rectangulares, y ponerle en unos paréntesis las dimensiones, ¿ya? Cualquier persona que ve esta columna va a darse cuenta que estamos trabajando de manera ordenada. Es más, este nombre mismo vamos a poder llevarlo a una tabla de planificación final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo otro que debemos de tratar de estandarizar o trabajar de buena manera? Los nombres, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a renombrar esa columna. Le voy a poner que es una columna de 0,30 por 0,45 paréntesis centímetros, ¿no? Tal vez puedan tener otra nomenclatura, no hay problema. Normalmente cada empresa tiene distinta nomenclatura, pero debemos de tratar de llevarlo de manera ordenada, ¿ya? Y después, por ejemplo acá, ¿no? Estábamos con familia y tipo. Regreso a familia y tipo. Le voy a poner familia y tipo separado. Ah, type, ¿no? Y componente bajaba hasta acá. Le pongo OK, ¿no? La familia ya podemos, ya, digamos esta característica no nos sirve solamente para identificar, ¿no? Pero ya podemos diferenciar las columnas por el nombre. Ya estamos trabajando de una manera ordenada de acuerdo a la norma peruana, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo crear otra columna, digamos, una columna de 40 por 40 por, no, de 30 por 50 voy a crear ya. 30 por 50. Ya, y esta va a ser la columna 2. Le pongo OK, ¿no? Y digamos, todas estas van a ser la columna 2. ¿Ya? Ahora, ¿no? Si vemos en el tipo, uh, ya me está diferenciándome, ¿no? Por ejemplo, estas son las columna 2 y el resto son las columna 1. Es más, yo puedo filtrarlo también, ¿no? Agruparlo por columnas o por tipo, ¿no? Le pongo OK y ya, es más, puedo decirle que me separe por tipos. Le pongo una línea final, OK. Ah, no, error mío. Le puedo pedir que me separe por tipos. Por tipos está separado por componentes, ya no, por tipos. Bueno, no lo ha separado de la manera que yo quería, pero ya puedo pedirle que me separe por tipos, ¿no? Los del componente 1, componente 2, que pertenecen al tipo tal y al tipo tal, ¿no? ¿Sí, chicos? Ok. Ahora vamos a seguir viendo qué características más tenemos que añadir. Lo otro es las dimensiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la codificación de esa columna 1? No le hemos agregado esa característica, ¿no? Después de componente, no, después de tipo, le puedo poner que me dé su codificación, ¿no?
que me dé la codificación de esa columna, porque ya hemos puesto esa codificación, ¿no? Ahora sí, se entiende de mejor manera, ¿no? Columna 1, columna 1, columna 2, y todo ello podemos filtrarlo. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No sé si será todo claro, será de ahorita o de hace rato. Pero bueno, continuemos. Ahora necesitamos extraer las características. En este caso tenemos que el material es un concreto in situ. De repente esta característica, material name y material, solo material name, no me va a servir mucho, ¿no? Entonces lo puedo poner al inicio y desaparecerlo un poquito, ¿no? O achicarlo, junto con las características que son necesarias, pero no me están sirviéndome mucho ahora mismo. Ahora ya tenemos el volumen, ¿no? De cada una de las columnas, pero necesitamos, acá le voy a poner que es type mark y acá por componente. Ya necesitamos que esto mismo, eh, necesitamos que se pueda hacer una comprobación manual, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que hacen cuando presentamos un proyecto? Te dicen, necesito saber sus dimensiones para saber si lo que estás trabajando es de manera correcta. Entonces, antes de volumen, yo le voy a añadir las dimensiones de las columnas, ¿no? Vamos a observar qué dimensiones tienen. Dice BH. ¿No? Voy a agregarle esas características. Si nos damos cuenta, no hay esas características. Y ahora, ¿yo cómo hago la comprobación? ¿Cómo puedo hacer la comprobación? ¿Qué va a resultar acá? Va a resultar que necesitamos, ¿no? Cargar, saber las dimensiones de esto. Obviamente que lo sabemos, ¿no? Pero no me está mostrándome en el proyecto. ¿Cómo podemos hacer ello? Para eso nos vamos a ir a creación de parámetros igualmente. ¿Ya? Y vamos a añadir parámetros. ¿Sí? Ahora, cuando creamos parámetros, vimos la diferencia entre parámetros de instancia y parámetros de tipo, ¿no? Ya vimos todas estas características, etcétera, etcétera, pero no hemos visto lo que son estas características. ¿Qué son? Project Parameter, ¿no? Pueden aparecer en los schedule y en los tags, ¿no? Pueden aparecer en las tablas de planificación, pero no en las etiquetas. Y acá hay otro que se llama parámetros compartidos, que dicen que pueden aparecer en múltiples proyectos y familias, exportarse a tablas de planificación y aparecer en cuadros, ¿no? En metrados y etiquetas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es crear un parámetro compartido, ¿ya? Que me dé esas características de este elemento, ¿no? Y voy a agregar nuevos parámetros, ¿ya? Un nuevo grupo para columnas, ¿ya? Y en este grupo le voy a poner qué características prefieren ustedes para esto, para estos parámetros. Le puedo poner base y profundidad, le puedo crear, ¿no? Un parámetro que se llame base y un parámetro que se llame profundidad para conocer estas dimensiones, ¿no? Del proyecto. Entonces, estoy creando esos dos parámetros, ¿no?
y lo voy a dejar como, lo voy a cerrar. Ok, nomás lo voy a poner. ¿Ya? Y en acá lo voy a cancelar. ¿Ya? Pero tengo que estar seguro que en mis columnas he creado esos parámetros de base y profundidad. ¿Ya? Los parámetros compartidos, ese cliccito que he hecho yo ahora, ¿para qué nos sirven? ¿Ya? Estos son los parámetros compartidos. ¿Sí? Son características que se puede llevar entre proyectos, ¿no? Normalmente con estos parámetros que hemos creado, componente, bloque, ¿para qué nos sirven? Únicamente para este proyecto, ¿no? Para identificar de mejor manera dentro del proyecto. Pero cada uno de estos elementos que estamos agarrando, por ejemplo, las columnas, los suelos, las vigas, corresponden a un proyecto pequeñito que me ha llegado a dibujar esta columna, un proyecto pequeñito que me ha ayudado a dibujar este suelo, etcétera, etcétera. Entonces, un parámetro compartido es aquella característica o parámetro que puedo llevar entre proyectos. Y no me refiero únicamente a proyectos como el que tengo, sino también entre proyecto y familia. ¿Ya? Ahora, para crear un parámetro compartido, ¿no? Es necesario crearlo, es necesario hacerlo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Primero, nos vamos a la pestaña de parámetros compartidos y creamos el parámetro, ¿no? Ahora, el parámetro que creemos no se puede editar, no se puede editar de manera fácil. En el mismo Revit no se puede editar. ¿Por qué? Al ya meternos con elementos que van entre softwares, ¿no? O entre proyectos o entre computadoras, aparece una característica que se llama Git, ¿ya? Y esta característica, o sea, nosotros podemos ponerle el nombre que queramos, ¿no? Profundidad, muro X, muro uni, muro unsag, lo que deseamos, normal por nosotros. Y si nos entienden, normal. Pero las computadoras únicamente entienden este tema Git, ¿no? Ellos entienden que así se llama el parámetro. Todo lo que les puesto atrás no les importa. Entiende que es un parámetro Git. Este vendría a ser el nombre del parámetro para ello. Entonces, nosotros, para poder editar esto, estos parámetros, vamos a sufrir un poquito. ¿Ya? Entonces, de preferencia, cuando creemos un parámetro compartido, siempre hagámoslo de manera correcta, ya que editarlo es complicado. Y si se equivocan en crear el parámetro, pues vuélvanlo a hacer. Es preferible volverlo a hacer que estar cambiando en su blog de notas Git. ¿Ya? Ahora, les dije que un parámetro compartido se agrega o se crea 3 veces, ¿no? Se trabaja 3 veces. Primero, en la fase de creación, ¿no? Que corresponde a escribir el parámetro y que éste sobrescriba un blog de notas que va a llevar todos los Git y las características que le hemos creado a este parámetro. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué cosa más hay? Se tiene que añadir tanto a la familia o al proyecto. ¿Qué viene a ser la familia? ¿No? Cuando vimos categorías de Revit, vimos, ¿no? Una jerarquía. Dije disciplinas que era estructural, no, categoría que era estructural column, ¿no? Pilares estructurales, etcétera. Pero cada uno de esas familias, no, de esas categorías, como en mi caso, ¿no? Structural column, que corresponde a columnas, se puede dividir en distintos tipos de familia. Por ejemplo, acá yo tengo una familia de columna rectangular, pero también me ofrece otro tipo de columnas. Por ejemplo, esta es una columna de metálica, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que pertenecen a una misma familia? Tienen el mismo subtítulo, ¿no? Estos 4 pertenecen a la misma familia, ¿ya? Y estos pertenecen a otra familia.
Y cada una de estas familias puede editarse de manera independiente en un proyecto de Revit aparte. ¿Está hasta aquí todo claro, por favor? ¿O hay alguna duda? No se preocupen, puedo repetir. Todo bien, Ya, ingeniero, gracias. ya. Ahora, ¿qué es lo que queríamos? Que esos parámetros compartidos, que esas características que hemos creado, se reflejen en mi tabla de planificación, ¿no? Entonces me voy a editar esta familia. ¿Cómo hago edito esta familia? Le pongo editar familia únicamente, ¿no? O le puedo hacer doble clic. Ahora, nosotros pensamos que da la sensación que esto es un proyecto aparte, ¿no? Esto está únicamente, pertenece a la columna, donde todo el mundo es la columna acá, ¿ya? Y en acá vamos a agregarle esas características que hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, acá estaba la columna. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Editar tipo, ¿no? Le vamos a poner tipo de familia, ¿no? Y en acá vemos, ¿no? Estas eran las dimensiones B y H que tenía por defecto cargado el software. Pero nosotros queremos que me comparta, que me lleve las características de todo ello que estoy creando, ¿no? De todos esos parámetros que estoy creando. ¿Para qué? Para que pueda reflejarme un metrado real que sea comprobable, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los inspectores, los revisores de proyectos? Que sea comprobable. Agarran un ítem y no sale en la fórmula, te rechazan, te dicen vuelve en una semana, ¿no? Nosotros queremos características comprobables extraídas desde el propio software. Ya no queremos hacerlo manualmente. Entonces, a estas características que trae por defecto esa familia, les voy a cambiar, ¿ya? Voy a irme a editar y ya no se va a llamar B. Voy a utilizar uno de los parámetros compartidos que he creado. En este caso era B, le voy a poner base. ¿Sí? Ok, ok. Y al otro le voy a editar de igual manera y le voy a poner profundidad. Ok, ok, ok. Y ahora lo cargo en el proyecto. Me va a preguntar, ¿desea actualizarlo? Sí. Si yo selecciono la columna, ahora tiene base y profundidad, ¿no? Y me voy a ir a mi cuadro de metrados. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Añadir, ¿no? Después del nivel, ¿no? Base nivel, vamos a añadirle la base y la profundidad. Y ahora el software, ¿no? Ya me está extrayendo esos valores. Ya es entendible de mejor manera, ¿no? Y ya podemos comprobar. No, todavía no podemos comprobar. Nos falta la longitud, ¿no? La altura para poder comprobar si ese volumen está correctamente calculado. Entonces, ¿qué nos faltaba? El volumen, ¿no? No, la longitud, la altura. Ese parámetro sí trae por defecto Revit y le voy a poner OK. Ahora, si yo me voy a mi calculadora, tengo, ¿no? 0.3 por 0, no, por 0.5 por 3 es 0.45. El otro, 0.3 por 0.45 por ay, 3, 0.45, ¿no? Entonces, acá, en el volumen, me va a tocar ponerle un decimal más, ¿no? Unidades, volumen, 3 decimales. ¿No? Y ahora sí, ya puedo saber cuánto es el volumen y puedo tener las características para comprobar los elementos. Si nosotros presentamos un metrado de esta manera ordenado, ya pueden revisarnos, ¿no? Pueden decir, está la columna, es más, lo voy a cerrar el resto. ¿Ya?
A ver, lo voy a reducir un poquito. Ya. Ahora, voy a seleccionar esta columna. Voy a fijarme en la información gráfica. Para mí es una columna rectangular si únicamente me fijo en la información gráfica, ¿no? Que de repente puedo decir que va desde el nivel 1 hasta el nivel 2, ¿ya? Pero si yo me fijo en su información no gráfica, me dice que es una columna de 30 por 50, que tiene una marca de tipo o un nombre clave C2, que pertenece al componente 1, que pertenece al bloque A, ¿no? Que, que su ubicación está ubicado en el eje E1, que está dibujado únicamente en el primer nivel, que tiene una base de 30, una profundidad de 50, una altura de 3 metros y que el volumen es de 0.45. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo trabajar el software. Aprender el software te toma 4, 5, 6 horas si le metes punch. Lo complicado es gestionar la información, visualizarse a dónde quiero llegar y ver todo el proceso para poder llegar a ese objetivo. ¿Ya? Los modelos se hacen rápido. Lo que se demora es la gestión de la información, ¿no? La planificación de la información. Entonces, quitémonos la idea, porque muchos ingenieros piensan ello, que un BIM es un 3D. No, un BIM necesita de un 3D, sí, pero no es un 3D. Es toda la información que puedo extraer desde un modelo de computadora, ¿no? Un 3D, obviamente. Sí, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ya? De acuerdo a eso, ya tengo las columnas, ¿no? Ahora, no. Vamos a ver lo que es las columnas, estructuras, obras de concreto armado. ¿Cuál es el ítem que corresponde a las columnas? Columnas, losas. Columnas. Tenemos que es el ítem, ¿no? 2, 3, 7 es columnas, ¿no? Este itemizado me he copiado de la norma peruana, ¿ya? La norma peruana lo pueden descargar cualquier rato, ¿no? Ahora, me voy acá, voy a cambiar el nombre, ¿ya? Tenemos que es el ítem OE, obligatorio de especialidad, 2.3.7, ¿no? Que va a ser concreto en columnas. ¿Sí? Hasta acá yo pienso que todo claro, ¿ya? Ahora, nos vamos a dar con la sorpresa o cuenta de algo, que los metrados normalmente no te piden, o así, general, como yo lo estoy presentando, te piden, quiero que me separes por componentes. Pucha, y ahora yo ya lo hice todo junto, ¿cómo lo separo por componentes? Entonces, voy a duplicar esta vista, duplicar, y le voy a poner duplicar de nuevo. ¿Ya? Ahora, eh, está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Ahora, quiero que me diferencien los componentes, ¿no? Para yo poder llevar un metrado de mejor manera, ¿no? Entonces, le puedo poner acá al final, a lo sencillo primero, ¿ya? Componente 1, ¿no? Y al otro le puedo decir componente 2, ¿no? Pero eso sería únicamente engañarnos, trabajar únicamente con nombres, ¿no? Necesitamos
que tanto los filtros, tanto las características que hemos utilizado para separar ¿no? Un cierto, las columnas, ¿no? Aparezcan en el resto de elementos. Por ejemplo, acá, en las tablas de planificación, necesito que las tablas de planificación también se filtren por componentes. Entonces, voy a ir a mis parámetros, ¿no? Parámetros de proyecto, teníamos componentes, modificar, y le voy a poner que estos parámetros, ¿no? Ese componente también aparezca en los schedules, que son las tablas de planificación. Le pongo OK, OK. Ahora, ¿no? Ya puedo agregarle, ¿no? Componente 1, componente 2, ¿ya? Y no he hecho nada, cualquiera dirá, ¿no? Yo puedo crear un filtro, ¿ya? Puedo agruparlo, ¿ya? Estoy en Schedules, voy a añadirle por componentes, que me filtre componentes. ¿Sí, chicos? Que me filtre los componentes, no, que me filtre, no, que me agrupe por componentes. ¿Ya? Entonces, le voy a poner OK y le voy a poner check acá. OK, OK. Entonces, acá están los metrados que tienen el componente 1. ¿No? Ya está ordenado. Los metrados que tienen el componente 2. Ya puedo llevarlo de manera ordenada, ¿no? Incluso yo deseo ahora por componentes y todavía encima me piden por bloques. Pucha. Ya, entonces le voy a añadir los bloques, ¿no? Acá en la tabla. Browser Organization, editar, y le voy a pedir una agrupación más por bloques, pero primero debemos de agregar la característica bloques, ¿no? Modificar los bloques también a los schedules, ¿no? A las tablas de planificación. OK, OK. Ahora quiero que me filtre por bloque, schedules, browser organization, editar, que también me agrupe por bloques. ¿Sí? OK, OK. Ahora me voy acá, ¿no? Ya está en acá, y le voy a poner, voy a empezar a separar, ¿ya? Por ejemplo, en el bloque 1, en el componente 1, solo tenemos el bloque A, ¿no? Entonces, acá tranquilamente le puedo poner bloque A. Pero en el componente 2 va a existir 2, ¿no es cierto? Duplicar, ¿ya? Y a este, en vez de componente 2, bloque B, bloque C le puedo poner, y al otro le puedo poner, ¿no? Bloque B. Bloque B. ¿Sí? Y ahora quiero que me filtre por bloques, le voy a decir, ¿no? Bloque B, y en acá, bloque C. Entonces, parece que estamos haciendo, no sé, cosas que no corresponden al proyecto, pero en realidad un proyecto gestionado de buena manera, no, parece que nos toma más tiempo, pero a la larga es mucho mejor. Ustedes tienen que cuidar sus temas de gerencia, todo lo que es gerencia, 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 traten de llevarlo. ¿Por qué? Porque todos hemos estudiado ingeniería civil, todos sabemos calcular estructuras, puentes, tal vez obras hidráulicas con un poco de estudio, pero todos podemos acordarnos ello. ¿Qué nos diferencia? Tal vez un poco el conocimiento, digamos acá, mi conocimiento en Revit me puede diferenciar un poco, pero lo que me diferencia es cómo yo llevo la información, cómo trato la información,
¿Cómo gerencio la información? ¿Cómo puedo delegar funciones? ¿Sí, chicos? Entonces, volvamos al componente 1, bloque A. Ya. ¿De qué sirve que, que se llame concreto en columnas componente 1, bloque A, si me está mostrándome de otros componentes? Entonces, para ello, vamos a utilizar las herramientas filtros. Y en filtros, ¿qué quiero? Que me muestre, ¿no? Únicamente los que pertenecen al componente 1. Le pongo OK, OK. Y ahora me está mostrándome únicamente las columnas que pertenecen al componente 1. Es más, le puedo decir que me sume, ya que está trabajándome de mejor manera, ya puedo decir que en el componente 1 voy a utilizar 2.5 metros cúbicos de concreto para las columnas. Ya, esa información es valiosa en obra. Ya puedo gestionar el pedido de almacén para que no se almacene mucho, ¿no? Para disminuir los gastos en almacén. De igual manera, en el otro, ¿no? En la otra tabla de planificación, le pongo filtros y le digo que únicamente me muestre los que tienen el bloque B. OK, OK, plag, ¿no? Y el formato de igual manera, ¿no? Que me sume y que me sume acá también. ¿Sí? Para el bloque B necesito 3.42 metros cúbicos. Y ahora, para el bloque C, ¿cuánto necesito? No sé todavía, ¿no? Filtros, por bloques, igual, componente C, OK, OK. Ahora necesito que me sume los volúmenes y que me muestre la suma al final. Ya está, ¿no? Ahora, lo mismo, este metrado, de igual manera, igualito, se puede hacer para cualquiera de las categorías. Se puede hacer para zapatas, se puede hacer para cimentación, se puede hacer para todo ello. Y si tú llevas esto de manera ordenada, simplemente, ¿qué te resta? Exportar a Excel y en Excel darle colorcitos. Ya. Nada más. Ya tenemos para entregar. ¿Sí, chicos? Ahora, una consulta, chicos. Katia, ¿hasta qué hora es el taller? Bien, en realidad es libre. Ahorita justo ya estamos en hora del break y podríamos aplazarlo tal vez una hora, depende de tu tiempo también. ¿Cómo aplazarlo? ¿A qué te refieres? O sea, seguir. Mm, ya, vamos a seguir un rato más, chicos, ¿ya? Vamos a Ya. ver qué características más podemos extraer de ello para, para continuar. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Necesito dudas, porque uno dice, ¿no? El que más se equivoca es el que más aprende normalmente. Escriban con toda confianza, chicos. Yo estoy acá para solucionar sus dudas, para dar el taller. No hay dudas, por lo visto. Ya. Bueno, Ingeniero, dime, César. una consulta. Y cuando los muebles, por ejemplo, en arquitectura, los muebles que se hacen en obra, por ejemplo, esos modelado in situ que le hacen las Ya. características, esos ¿cómo los metraría? Como tendría el bloque que estoy creando yo en Revit, lo metraría aparte. Como no te entiendo bien. ¿Me puedes Por repetir, por ejemplo, favor? un mueble de cocina, por ejemplo, voy Ya, a crear ya un mueble de cocina, pero lo hago como bloque, como modelado in situ. ya. Ya no lo hago, ¿cómo lo metería eso? Eh, puedes, mira, cuando haces un modelado in situ, arquitectura, componentes, componente in situ, structural column, le puedo poner, ¿no? Cualquiera, uno sencillo le estoy poniendo.
ya de mueble, digamos, ya, ¿no? Y me va a decir dónde lo voy a dibujar. Dibujo acá, digamos, ¿no? Acá, digamos. De acá acaba el mueble de cocina, digamos. Le pongo check, le pongo check. Ahora, normalmente va a estar ubicado más arriba, ¿no? Lo puedo subir. Bueno. Mm, Mover. Constraint, disjoint. Y digamos que estén ahí, ¿no? Tengo el volumen. Si es un modelado in situ, puedo tener el volumen. No voy a tener las características, las dimensiones, porque obviamente un modelado in situ no se repite, no importa, ¿no? Se hace el trazo y luego se empieza a colocar los elementos que lo contienen ahí, ¿no? En este caso no se necesita las dimensiones, se necesita únicamente el volumen de concreto que voy a extraer. Y acá ya tengo el volumen, ¿no? Y si yo deseo, por ejemplo, le voy a poner una marca o ya, digamos, este que pertenece, componente 2 bloque B, ¿no? Componente 2 bloque B, y ambiente, digamos, cocina, ¿ya? Y le voy a cambiar de nombre. Bueno, ya que se quede con ese nombre nomás. Ahora voy a hacer una tabla de metrados, ¿no? Tenía una tabla de metrados general, y le voy a poner que me extraiga ambientes más. ¿Ya? Ambiente, después de bloques le voy a poner. Ok, y ya, a ver. Este es Structural Column, eh, componente 2 bloque B, tiene material. Material no tiene, le vamos a añadir un material ya. Digamos, le vamos a poner concreto. Ya, cualquier concreto. Finish. Y ahora sí, me tengo que ir a mi tabla de planificación. ¿Dónde está esta? La general. Ya tenemos acá, ¿no? Le puedo filtrar, por ejemplo, todas son columnas, ¿no? Le puedo filtrar las que pertenecen a un ambiente en específico, que contienen ambiente. Ok, ya tengo, ¿no? El del mueble de cocina, que pertenece al componente 2 bloque B, y está ubicado en la cocina, ¿no? Incluso me da la ubicación de acuerdo a sus ejes. Y estoy gastando 0.6 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, claro, ingeniero. O sea, esa es la parte estructural, ¿no? Pero en cuanto a metrado de arquitectura, o sea, cuando el bloque tiene mayor detalle, por ejemplo, ya ahí pongo los muros, este, el mueble, ¿no? De repente tiene más cosas. Por ejemplo, un revestimiento de granito, no sé, ¿no? Un porcelanato. Esas cositas se pueden metrar, digo, por el bloque mismo, o es que todo igualito tendría que sacar volumen nomás. Todo sería un solo volumen. Sí se puede. Ya, primero, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Componentes. eh, no creo que nos alcance tiempo para eso, ya, No, pero solamente quería saber si se puede. no, sí se puede, Yo ya, entiendo que es pero muy difícil ya, ahorita hacerlo, el tiempo es corto, ¿no? Pero solamente quería ver, pero ya, gracias por lo que has explicado, ya vi cómo puedo agruparlo por ambiente. ya, este, se llama, búscale en YouTube, se llama familias anidadas, ¿ya? Eso es lo que te interesa, ¿ya? Por ejemplo, tú me estás diciéndome que tiene, digamos, tanto metros cuadrados de enchapado, ¿no? Dos patas que cuestan tanto, así, ¿cierto? Hay una opción en las familias que, que es de anidamiento, que tú puedes extraer los metrados de este otro lado, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? En las conexiones estructurales, te bota la cantidad de tornillos, la cantidad de placas, la cantidad de soldadura,
Eso puedes extraer. Igualito tú puedes hacer en mobiliario de arquitectura. ¿Ya? Pero busca el tema de familias anidadas y con eso puedes extraerlo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, voy a buscarlo. Gracias. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es de Luis Alberto. ¿Cómo podemos hacer para ítems de excavación ya que no podemos modelar excavaciones, metrar excavaciones? Bueno, mira. Te voy a mostrar, ¿ya? Ya. Un toque, dame, por favor. Videos. Mira, yo tengo un canal de YouTube, ¿ya? Y justamente empiezo con lo que me dices, ¿no? En orden de la norma peruana está. Ya, empiezo con movimiento de tierras. Y justamente, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo se metra lo que me estás diciéndome, ¿no? Eh, mm, corte y relleno, ¿no? Y bueno, en acá no está, pero al corte y al relleno le puedes agregar parámetros. ¿Para qué? Para que te diga en qué eje estás cortando, qué elemento estás cortando, ¿no? Para que te dé de manera más sencilla. Y sí se puede metrar excavaciones, modelar excavaciones. Es más, acá está modelado, estoy modelando excavaciones. No hay, no hay paltas. Y esto lo estoy haciendo con Revit. Y de manera mucho más sencilla se puede hacer con Dynamo. ¿Sí? Eh, Ahorita no tengo puntos para mostrarles esto, pero sí se puede hacer, Luis Alberto. ¿Ya? Mira, ¿Podría compartir el link, por favor, en el chat de Zoom, a de ver, YouTube? ya. Este será, pues, ¿no? Ya, sí. Incluso configuraciones de acero, todo ello, lo estuve desarrollando a modo de distraerme cuando comenzó la pandemia. Ya, no sé si con plataformas de excavación, modelados, excavaciones, yo relleno. Claro, como las plataformas cortan, tenemos acá, ¿no? Lo creo con parámetros compartidos de igual manera. Y, a ver, ¿dónde está? Y ya tengo, ¿no? Cut, fill, corte, relleno, ¿no? Se utiliza el tema de fases de construcción. Lo que se hace en Revit, en ese caso, es que le dices, existe, mire, acá en las propiedades hay un parámetro que se llama fase de construcción. Y podemos ponerle existente a ciertas cositas, ¿no? Que estos ya han venido en el proyecto. Y luego, encima de ello, modelo otro elemento que son la nueva construcción, ¿ya? Y la nueva construcción tiene plataformas. O sea, las plataformas, al ser la nueva construcción, de ello pueden determinar cuánto ha sido el corte y relleno respecto a la topografía existente. Sí, Luis Alberto, no sé si te... Allá, ¿cómo logramos poner los ejes en distintos elementos aparte de columnas, ¿no? En realidad, Revit te trae únicamente el parámetro de ubicación en las columnas, ¿no? Pero nosotros podemos añadir un parámetro que simula los ejes, ¿no? Insertar, no, gestionar, project parameter, ¿no? No, project parameter, añadir un parámetro que se llame ejes, ¿no? A todos los structural, ¿no? Structural column, structural, bueno, el columno, ¿no? Foundation, framing, rebar, walls, ¿no? Floors. A todos los elementos le podemos agregar, ¿no? Ay, de nuevo. Le puse parámetro compartido. Ejes, ok, ok, ok. Le agrego ese parámetro. Ya, ahora, el problema es que esto lo voy a tener que llenar manualmente. Pero en YouTube hay cómo se asignan estos parámetros
de manera sencilla, ¿no? En realidad no se utiliza Revit, se utiliza la herramienta Dynamo, que lo único que haces es, bueno, me lajea a veces un poco el Dynamo, ¿ya? Lo que haces en acá es que te reconozca los ejes, es un poco de intuición nomás, ¿no? Primero, haces que con el software te lea los ejes. Todos los ejes me leíste, ya tengo los ejes. Ahora, que me lea los elementos que yo deseo que se le asigne ejes. Por ejemplo, muros, ¿no? Y luego de eso, le digo que a los muros les va a corresponder el eje más cercano y te empieza a rellenar automáticamente. Es un poco de programación. Si tienen cursos de métodos numéricos, de programación, se les va a hacer sencillo esto. Ya no utilizan ninguna adicional y hay eh, bastantes tutoriales de esto ahí en YouTube. Incluso para el tema que era un poco más difícil, el tema de juntas de dilatación, te puede dar la ubicación de la junta, la longitud de la junta y el material de la junta si utiliza software adicionales como Dynamo. Créanme, chicos, que ¿por qué me gusta Autodesk Revit? Porque es un software con código abierto. Obviamente sé que muchas características no tiene, ¿no? Pero yo le puedo agregar cualquier característica. Lo que está en mi imaginación, puedo agregarlo. Ya, chicos, es cuestión de buscar. Y hay bastantes tutoriales de todo ello en inglés. Si ustedes tienen su inglés básico, ya están ya en camino. No sé si tengan otra duda más. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Ingeniero, quería preguntarle, cuando tenemos columnas irregulares o alguna zapata, algún cimiento, ¿no? Irregular, ¿es recomendable crearlas in situ o hacer una familia paramétrica? Porque creo Ya, que modelarlas in situ te limita a algún cierto parámetro para que saques el metrado, ¿verdad? claro. Por ejemplo, si me hablas de columnas y de zapatas, de preferencia, hazlo con una familia, pero no paramétrica, ¿ya? Sino que cuando creas o sea, el modelado in situ, ¿cierto? Corresponde a ir a componentes, ¿no? ¿Dónde está? Se me ha ido. Componentes, modelado in situ, y en el proyecto empiezas, ¿no? Structural columns, y empiezas en acá, ¿no? A modelar, a modelar como vaya a ir la irregular, ¿ya? Esto a la larga es más sencillo, pero como tú dices, existe algunas características que no se puede, ¿no? No te lleva, te restringe. Entonces, para ello, utilizamos un modelado in situ, pero que no es in situ. ¿A qué me refiero? Nuevo, familia, ¿no? Inglés, metric structural column, generic structural column, ¿no? Y ahora elimino, ¿no? Elimino planos de referencia, como ibas a hacerlo tipo modelado in situ, le pongo así nomás, digamos, ya, esta es tu forma de tu columna, era muy especial. Lo creo en acá, ¿no? Me voy a la vista frontal, le pongo acá, ¿no? El candado, después elijo, lo, lo anclo a un material, ¿no? Y ya tiene material. Y ahora, esto es un modelado in situ, pero que a la vez no es in situ, ¿no? ¿Por qué? Porque en acá yo le puedo agregar las características que necesite. ¿Entiendes? Si digamos, deseo que me bote perímetro, le pongo perímetro es igual a la suma de caras, listo. Que me bote marca de tipo u otras propiedades, lo puedo hacer acá. Y esto lo cargo en el proyecto, ¿no? Me está pidiendo que lo guarde. Lo cargo en el proyecto. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Y le cambio el material. No se olviden del material siempre. ¿Ya? Ahora
Ya tengo una familia que no es paramétrica, pero que puedo extraer las características que yo necesite de ella. ¿Sí, Luis? Sí, gracias, ingeniero. Esa era mi duda. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Creo que no hay dudas. Sí, me Bueno, parece que no, ya no hay dudas, Johan. ya. Ya, ahora sí, creo que eso sería todo. Ya, muchas gracias, Johan, por tu gran aporte en este taller. Siempre dispuesto a poder compartir tus conocimientos, ¿no? Con todos nosotros los estudiantes, estamos muy agradecidos. Y bien, chicos, a todos los participantes, hemos llegado a la última parte de este taller. Mm, ya en donde hemos visto, ¿no? Todo lo que es la norma técnica para poder metrar. Y nada, chicos, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo taller que va a ser el día viernes. Ya, un momentito, Katia. Me dice cómo computo escaleras. Este, Ah, ya. sí, acá está. Escaleras. Para que computes VV Style. Ya tengo la escalera. ¿No? Ahora tengo que extraer el volumen de ella. Style. Ya, y material volumen le puedo poner, ¿no? Ya, ahora, el tema de escaleras, ya tengo el volumen, digamos, ¿no? Mm, Va a tocar, de preferencia, crear tus propios parámetros. Ahí está el volumen de hormigón de escalera. No, eso es sencillo. Pero para hacer, digamos, pintura y todo ello en escalera, va a tocar crear tus propios parámetros, porque incluso para programar en Python o en C Sharp, la escalera es un poco más complicado. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? He ido a nueva tabla de materiales, he buscado la categoría de la escalera, style, ¿no? Digamos familia y tipo, no sé, material, nombre, le puedo poner, ¿no? Pero quiero material, volumen, lo que quería, ¿no? Y acá tengo el volumen de la escalera. Sí, y lo compruebas y está bien hallado. Ya, ya pues chicos, entonces les he dejado mi canal de YouTube o me pueden escribir ahí o, bueno, supongo que mi número por ahí debe ver. Me escriben nomás, yo feliz de resolver dudas, porque como les dije, no, el que no se equivoca no aprende y me gusta equivocarme. Ya bueno chicos, nos vemos. Katia, cierro, compartes, Sí, ¿no? Ya, sí, lo cierro. vamos a esperar que salgan de la sala. Muchas gracias a todos por su tiempo, por participar en este taller. Gracias, Johan. Ya chicos, nos vemos.